Buen día tengan amigos de Proceso Digital. En esta oportunidad les saluda de nueva cuenta el periodista Joel Perdomo y de antemano pues damos las gracias porque al otro lado de la pantalla nos acompaña el doctor Nabil Caguas. Él es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctor, bienvenido. Gracias por conversar con nosotros en Proceso Digital. Bueno, muchas gracias. Pues, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y gracias a los que están presenciando o escuchando esta grabación de Proceso Digital. Muy bien, el doctor Caguas es un destacado físico hondureño, del cual pues hoy lo hemos invitado para conocer más sobre él, sobre toda esa gama de experiencia eh, que ha logrado pues al pasar de los años. ¿Cuál es todo su nombre completo, doctor? Bueno, mi nombre es Nabil Caguas Curi. ¿Cuándo y dónde nace Nabil Caguas? Bueno, todos los pininos los hicimos en primaria en la ciudad de Lloro, en el departamento de Lloro. Y de allí, en aquellos dorados tiempos, no había colegio y bueno, me mandaron ahí hacia el San Francisco, aquí a Tegucigalpa, para la secundaria. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació exactamente? ¿En qué fecha, doctor? El 30 de abril de 1945. ¿Y Ya que quiénes? ya hemos hecho un buen recorrido. Claro, claro. ¿Quiénes son sus padres, doctor? Nombre de su padre y madre. Bueno, mi papá se llamaba Chucuri Caguas y mi mamá Frosín de Caguas. Ya. Vemos que son nombres no muy comunes. ¿Qué nos puede compartir al respecto? Bueno, mis abuelos llegaron a Honduras allá en los años, en el siglo antepasado, allá por 1880 y pico, 90 y pico. Mi papá nació en La Ceiba y mi mamá sí es de origen árabe, naturalizada hondureña. Pero ya ambos están pues en manos del Señor. Ya. Y si nos habla de su familia, doctor, su compañera de hogar, sus hijos. Bueno, yo me casé con Julieta Virginia Bolaños. Ella es de origen costarricense. La conocí estudiando allá mis primeros años de la universidad en Costa Rica. Y allá pues me casé. Tengo 3 hijos ya casados, con 6 nietos, 2 varones y 4 mujeres. Así que vivimos una familia, gracias a Dios, tranquila y feliz desarrollándonos. ¿Cuáles son los nombres Sí. de doctor? De mis hijos, bueno, uno se llama igual que yo, Nabil, Jihan y Linet, Cagua Bolaños. Ya. Sí. Las edades de ellos, doctor. Las edades, pues la mayor nació en el 74, así que ya tiene 40 y tantos años. Y los otros dos, Nabil y Linet, son gemelos. Nacieron en marzo del 77. Sí. Ya. ¿Y cómo describe su ambiente familiar, doctor? No, pues gracias a Dios hemos tenido una familia muy unida. Bueno, el varón se fue a estudiar a los Estados Unidos y por allá se quedó en aquellos rumbos, pero está trabajando, gracias a Dios, casado ya y con hijos, con 2 niñas. Y mis hijas, pues igual, ya sí están acá, casadas, y nos han dado, cada uno de ellos nos ha dado 2 nietos. Así que estamos bendecidos con 6 nietos muy lindos. Como dicen los abuelos, quieren más a los nietos que a los hijos, creo yo. Así que es algo muy peculiar, pero sí eh, estamos pues muy unidos. Ahora con la pandemia, pues el problema de verse no muy a menudo como antes lo hacíamos en la normalidad anterior. Y tenemos que ir aprendiendo con esta nueva normalidad a vernos de lejos y saludarnos o por medio de Zoom o Teams o este tipo nuevo de comunicación pues que estamos utilizando para poderlos ver. Ya. Si nos comenta sobre sus estudios secundarios y sus estudios universitarios, ¿dónde los realiza? Bueno, yo lo comencé en el San Francisco, los primeros 3 años, y los últimos 2 los terminé en La Salle, en San Pedro Sula. Y a partir de ahí, después me fui a Costa Rica a estudiar
Allá saqué 2 títulos, incluyendo el título de matrimonio, ¿va? Ya me vine casado de allá, de aquí para acá. Y de ahí saqué una maestría en Italia, ¿sí? Una maestría en hidrometeorología, En especializada Costa, en el tema. Inicialmente estudié meteorofísica como base, después me especialicé en meteorología y de ahí una hidrometeorología, toda la parte climática. Y eso lógicamente nos ha llevado hacia la parte de gestión de riesgo, ¿verdad? Porque está íntimamente ligado, digamos, los fenómenos atmosféricos y climáticos con la parte de gestión de riesgo, todo el tema de recurso hídrico, tema de agua, y pues ahí el cambio climático, clima, que es nuestra parte de nuestra especialidad, y eso pues lógicamente ya uno desarrolla su experiencia en todas esas áreas que están íntimamente ligadas en el tema del conocimiento. eh, doctor, ¿cómo nace esa decisión de estudiar física? Bueno, la verdad es que inicialmente estaba en mi primer año de ingeniería mecánica, pero por diversas razones y después me vi la posibilidad de una beca, pero la beca estaba, digamos, lo orientaba a uno directamente en física y en el área de meteorología. Por lo tanto, yo me anclé con esa beca, la acepté del sistema de Naciones Unidas, era una beca en esos tiempos, pues era una beca buena, venía de la agencia especializada en meteorología, que es la Organización Meteorológica Mundial. Pues, nos apuntamos ahí como candidatos y ganamos la beca y a partir de ahí pues seguí estudiando ya el tema de meteorología y las especializaciones también salieron de ahí mismo. Sí. ¿Cuál fue su primer empleo, doctor? Mi primer empleo llegando aquí a Honduras, gracias a Dios tuve la suerte pues a los más o menos a los 3 meses trabajar en aeronáutica civil, en el servicio meteorológico de aeronáutica civil, que en ese tiempo pues estaba manejado por aviación civil y ahí caímos como asesores del servicio y estuvimos muchos años trabajando ahí, representando inclusive al país, a Honduras, con una representación ante la Organización Meteorológica Mundial por muchos años. Llegamos a ocupar, inclusive ser electos miembros del Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial. Tuvimos el honor de ser el primer centroamericano electo en ese tiempo, en los años 80, a principios, electo como miembro del Consejo Ejecutivo. Usted sabe que los miembros del Consejo Ejecutivo de un organismo internacional se eligen a través de votaciones. En ese tiempo también nos apoyó mucho el Ministerio de Relaciones Exteriores a nuestra candidatura. Y fuimos, si mal no recuerdo, fuimos el segundo mayor votado. En ese tiempo la Organización Meteorológica Mundial estaba en su Congreso Mundial y habían 111, me acuerdo, representantes de 111 países debidamente acreditados con derecho al voto, de los cuales tuvimos 105 votos. El único país que tuvo 110, un poco más que nosotros, fue Japón, me acuerdo. Y de ahí duramos pues 2 periodos. Estuvimos 2 periodos como representantes de Honduras y de toda la región. La región no es... este organismo de meteorología tiene al mundo dividido en 6 regiones y cuando hablamos de la región nuestra estamos hablando desde Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, todo el Caribe, Colombia y Venezuela. Somos 30 y todo el Caribe, todas las islas. Así que somos 33 países. La región más grande pues siempre ha sido África hasta el sol de hoy, que son más de 50 y tantos miembros. La región más pequeña es Suramérica con 13 miembros. Y como le decía, pues tuvimos la suerte de ser electos miembros del Consejo Ejecutivo por 2 periodos. Los periodos duran 4 años, por lo tanto estuvimos 8 años en esa posición. Y como representantes de Honduras ante la Organización Meteorológica Mundial, estuvimos un poquito más, como 11 o 12 años, mientras ocupábamos el puesto de director del Servicio Meteorológico Nacional de Honduras. Es un cargo sumamente importante. ¿Qué representó? ¿Qué pasaba por su mente en ese momento en que estaba pues tocando los escalones más altos que podía llegar un profesional, un físico en ese momento? No, pues en realidad era un alto honor y un mucho orgullo.
y más que todo llevar el nombre de Honduras, ¿no? Llevar el nombre de nuestro país ante el Consejo Ejecutivo. Como le decía, fuimos el primer centroamericano electo en esa representación. Es un puesto totalmente honorífico y de mucho voluntariado, porque hay que trabajar bastante, aparte, digamos, de la actividad propia del trabajo aquí en el país, en la institución que uno estaba trabajando, en este caso en la aeronáutica civil. También llevaba mucho trabajo de revisiones de documentos, de tomas de decisiones, de votaciones. En algunos momentos había que viajar bastante, con mucha frecuencia, por 2 o 3 días, viajes tal vez largos, pero con reuniones muy cortas para tomar decisiones importantes a nivel mundial. Y así, el Consejo Ejecutivo solo está conformado inclusive si mal no recuerdo, en ese momento eran 21 países, de los cuales 16 son automáticamente miembros. O sea que esos no son electos. Llamémoslo los países grandes, los países desarrollados, que tienen derecho a la posición en forma automática, y solo quedamos como 8 o 9 posiciones, digamos, ya que pueden ser repartidas a través de elección popular a nivel mundial. Y hay más de 180 y tantos países miembros de la Organización Meteorológica Mundial. Prácticamente son los mismos países que también son miembros de las demás agencias especializadas del sistema de Naciones Unidas. Y como le decía, pues era bastante orgullo para nosotros, pues, representar a Honduras y estar como primer miembro electo por toda la región centroamericana y el Caribe. Y esto, pues, sí nos llevó a un trabajo bastante fuerte, como le decía, pero uno lo llevaba con mucha responsabilidad y con mucho orgullo. Ya. ¿Qué otros cargos importantes ha desempeñado después de esa labor? Otro cargo que consideramos también muy importante y también importante para el país, para Honduras, era que en ese tiempo había lo que se llamaba el Proyecto Hidrometeorológico Centroamericano. Ese era un proyecto de las Naciones Unidas, un RLA que llaman, que es de la región latinoamericana, y era para todo Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Y al finalizar el proyecto se necesitaba de un organismo regional que pudiera darle continuidad y sostenibilidad a los resultados y productos de ese proyecto. Y se tomó la decisión de ir creando lo que se llamó en aquel momento las Comisiones Nacionales de Recursos Hidráulicos. Se crearon comisiones nacionales en cada uno de los países y había un presidente en cada una de las comisiones. Nos tocó a nosotros la presidencia del Comité Nacional de Honduras, y a su vez había que crear un organismo centroamericano, que fue uno de los primeros, diría, organismos regionales centroamericanos creados. Si mal no recuerdo, solo en ese tiempo existía el SUCA, el Consejo Superior Universitario Centroamericano. También creo que estaba COSESNA, que era la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea. Y no recuerdo si había uno más, pero el SICA, por ejemplo, no existía. Y se creó lo que se llamó el Comité Regional de Recursos Hidráulicos, un comité regional centroamericano. Nos tocó ser el primer secretario ejecutivo de ese comité regional. Fuimos electos también en esa posición durante 10 años, y Honduras fue sede de ese comité también durante esos 10 años. O sea, tuvimos la suerte de tener la sede por esos años, y al mismo tiempo ocupar el puesto de secretario ejecutivo. A partir de ahí, con la reglamentación del comité regional, pues se tuvo que hacer prorratear la sede del comité, y pasó a Costa Rica como segunda sede. Y ahí pues terminó nuestra labor como secretarios ejecutivos. De nuevo, era un organismo, perdón, un organismo centroamericano que hasta el sol de hoy existe. Es parte del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, así como lo es ahora CEPREDENAC, por ejemplo, el CCAD, o sea, y ahora OIRSA, que son varios organismos regionales especializados en diferentes temas. Pero el CRRH, el Comité Regional de Recursos Hidráulicos, como le decía, fue uno de los pioneros en crearse a nivel centroamericano, o sea, reconocido por los 6 países del Istmo Centroamericano, y desarrollaba reuniones anuales, que hasta el sol de hoy sigue desarrollando reuniones anuales, y como miembros, como le digo, son los representantes de cada uno de los países, los presidentes de los comités nacionales que hay en cada uno de los países.
Ya. Su conocimiento y su experiencia lo llevó a estos escenarios de talla mundial. En Honduras, ¿verdad? Actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias. Pero qué otros involucramientos en la parte laboral ha tenido que tengan que ver específicamente con Honduras? Bueno, desde que ingresamos a la Agencia de Aviación Civil, la actual Agencia de Aviación Civil, que en aquel tiempo era la Dirección de Aeronáutica Civil, siempre pensábamos, el hecho que traíamos una mentalidad un poco más abierta, lógicamente, con nuevos enfoques debido a la experiencia con la relación con el organismo internacional de la Organización Meteorológica Mundial, pues recurrimos al PNUD en aquel tiempo para generar proyectos nacionales apoyando a aviación civil. Y entonces fuimos coordinadores de varios proyectos, algunos regionales, otros proyectos nacionales, de apoyo a la red de estaciones meteorológicas del país, de apoyo a la red de estaciones hidrológicas del país también, que muchas de ellas todavía existen y están trabajando. También desarrollamos proyectos de aviación civil, de mucho apoyo a las ayudas a la aeronavegación. Me acuerdo que se instalaron los BORs y los ILS, que se llaman, que son radioayudas a la navegación aquí en Toncontín, en San Pedro Sula, en Roatán, en La Ceiba. Inclusive un BOR se instaló en Utila en ese tiempo. Y que pues proyectos que vinieron lógicamente a dar un salto muy grande en cuanto a la nueva tecnología de aquel entonces para la aviación civil de Honduras. Y apoyo lógicamente a todas las rutas de las líneas aéreas que venían y salían de acá de Honduras para otros países. Esos proyectos sí creo que fueron básicos para un mejor desarrollo de la aviación civil por diferentes lados, digamos, por el apoyo mismo a la nueva estructura, a la nueva tecnología, la aplicación de nuevas tecnologías y por otro lado, a conocer mejor nuestro clima y nuestra atmósfera, que eso era un elemento muy importante para la seguridad de aérea. Y se fue convirtiendo también el Servicio Meteorológico Nacional después en apoyo a otros sectores, porque la meteorología, como todos sabemos, es una ciencia que no solamente se cierne en apoyar la parte de aviación civil, sino que a muchos otros usuarios. Apoya a la parte agrícola, que tiene la especialidad que se llama agrometeorología, apoya a la parte hidrológica para apoyo a infraestructuras, estructuras como puentes, edificios, etcétera. Entonces ahí entra la parte climática y la hidrometeorología. Todo el problema, por ejemplo, de inundaciones, ahora que estamos de moda con lo que nos ha pasado con Iota y con ETA, eh, tiene que ver mucho en todo esto, en el tema de diseño de las infraestructuras. Hay que conocer mucho más el tema de la estadística climática del país, como para poder mejorar un poco los estudios técnicos y poder reforzar las nuevas estructuras que se quieren construir. Que no hablemos de la reconstrucción, sino que hablemos de la transformación. Porque volver a reconstruir, por ejemplo, un puente que ya vimos que fue destruido por un evento natural, no tiene ningún sentido volver a construir el mismo puente. Tenemos que buscar un diseño mucho más sólido, mucho más trabajado, elaborado, con un mejor diseño, como para que pueda soportar ese tipo de eventos. Y así, las ciencias agrícolas, el sector agrícola, el sector energético, tiene que ver mucho también con la meteorología, el sector salud, el sector por las epidemias, por los cambios de temperatura, que esas, desgraciadamente estamos tan acostumbrados a ellas año con año que ya no las vemos como un problema, no las vemos como una epidemia, porque como que aprendemos a convivir, por ejemplo, con la gripe todos los años cuando viene el cambio de clima, o cuando hay territorio muy seco, hay que levanta el polvo que está lleno de microorganismos y nos enfermamos con otros tipos de epidemias. O sea que la meteorología tiene relación con todos esos sectores. Tiene que ver con el sector turismo, por ejemplo. Usted puede desarrollar el de sector turismo conociendo muy bien el clima del país para saber cuáles deben ser sus temporadas de alta, temporadas o bajas, temporadas bajas, saber cómo reaccionar ante el turista nacional e internacional y cómo manejarlo en las diferentes épocas del año de acuerdo a en qué lugar está y qué problemas o qué ventajas o qué desventajas puede tener en cuanto al clima. Así que
Las ciencias meteorológicas son ciencias muy generales, muy transversales, diría yo, que tienen que ver con todos los sectores en una u otra forma, inclusive con el sector energético, por ejemplo, el tema de las presas, el tema de los proyectos hidroeléctricos, el problema de la energía renovable. Cuando hablamos de energía renovable, hablamos de energía eólica, viento. El viento es un elemento meteorológico. Hablamos de hidroeléctrico, el tema de precipitación de lluvia es un elemento meteorológico. El tema de energía solar, la luz solar es un elemento meteorológico. Y así puedo enunciarles diferentes formas de energía renovable que tienen que ver directamente con los elementos meteorológicos y climáticos. Y que si no los conocemos como debemos de conocerlos, no vamos a poder lograr desarrollar estudios con bases sólidas que nos permiten eh, conocer muy nuestra atmósfera y por lo tanto poder desarrollar proyectos con éxito en nuestro país. Doctor, ¿cuántos años de docencia lleva y en qué momento se convierte en decano de la Facultad de Ciencias de la máxima casa de estudios de Honduras, la Universidad Nacional? Bueno, la verdad es que en la docencia, yo desde que vine aquí me incorporé de cierta manera en medio tiempo en la universidad porque a mí siempre me gustó la docencia. Lo traía ya como algo muy mío, muy propio. Me gustaba enseñar, capacitar, formar. Además, hay que recordar que fui becario y por lo tanto sentí la necesidad de la educación. Soy muy fiel creyente de que un país que no tiene una buena educación no va a prosperar nunca, nunca. Soy un fiel creyente, por ejemplo, de aquella frase que dice que si usted cree que la educación es cara, trate de valorar el, trate de valorar la ignorancia, cuánto vale la ignorancia de un país y lo que le cuesta a un país tener a un pueblo ignorante. Entonces necesitamos educarnos y eso pues me llevó que desde el primer momento que regresé ya graduado, por primera vez pedí ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde 1974. Ahí comenzó nuestros pininos dando clases de física, física básica, para las diferentes áreas del conocimiento. Y cuando ya dejé el gobierno, allá por los años 70, 70, perdón, por los años 90, a principios de los 90, ya me incorporé definitivamente a la universidad y me dediqué exclusivamente a la universidad. Y pues ahí ocupábamos varias posiciones, desde coordinadores de asignatura, coordinador de carrera de física, jefe del departamento de física por 2 periodos consecutivos en ambas posiciones. Y poco a poco pues fuimos después, a raíz de FIFI, siempre considerábamos la necesidad de tener un instituto especializado en temas de ciencias de la Tierra, no solamente en la parte atmosférica, sino también oceanográfica, en la parte geofísica. Y fuimos luchando a lo interno de la universidad para crear el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra. Y esto lo logramos allá en el 2007 con la comisión de transición que existía en ese tiempo en la universidad. Y ese Instituto de Ciencias de la Tierra, pues es otro producto, diría yo, de nuestro esfuerzo, que ha logrado de irse desarrollando dentro de la Facultad de Ciencias. Nos tocó ser el primer director del instituto, lógicamente, pues veníamos peleando y tratando de que fuera creado y que tuviera, a raíz del Mitch, por cierto, a raíz del Mitch fue cuando tuvo mayor esfuerzo nuestro, y fue cuando nos hicieron, pues nos tomaron en consideración. Parece mentira, se necesita a veces golpes fuertes como lo del Mitch, como para poder, o FIFI, como para poder entender la importancia de este tipo de fenómenos, la importancia de estudiarlos. Y ahí nuestras autoridades de aquel momento pues tomaron la decisión de crear el instituto, y en este momento el instituto tiene más de 20 personas trabajando en forma permanente en diferentes áreas del conocimiento. Tenemos gente especializada en geología, en geofísica, en sismología, en hidrología, en meteorología, en todas las áreas del campo de la ciencia. Tal vez donde todavía nos falta un poco y estamos débiles en la parte de oceanografía, pero poco a poco pues tenemos que ir buscando cómo especializar gente en estos temas.
Y así fue como se creó pues, el instituto, como le digo, y fui director del instituto hasta el 2013. Y a partir de agosto del 2013, pues eh, tomamos la decisión de candidatearnos, a ser candidatos a ser decanos de la Facultad de Ciencias y pues tuvimos el honor y la dicha de ser electos en agosto del 2013 y hasta este momento pues seguimos siendo ocupando pues el puesto de decano de la Facultad de Ciencias. Hay que tomar en consideración que el periodo en realidad culmina, lo que pasa es que como ha habido ciertos, todavía algunas, digamos, órganos de la universidad que tienen que ser electos, por ejemplo, los representantes estudiantiles, eso pues ha atrasado un poco el tema de la elección de un consejo universitario que pueda elegir pues a las nuevas autoridades. Por lo tanto, en este momento somos decanos en forma interina ahí, porque ya habíamos completado el periodo regular establecido por regla general. Así que ya tenemos, desde el 2013 prácticamente tenemos 7 años de ser decano de la Facultad de Ciencias a mucha honra. Creemos que hemos desarrollado bastantes actividades de apoyo a la facultad. Doctor, ¿qué recuerda de su infancia y de su juventud? ¿Cómo fue usted? Pregunta muy difícil. No, no es difícil, pero bueno, un poco rebelde, sí. Hay que reconocer, sí que fui rebelde. Hice mis travesuras, como dicen por ahí. Eh, pero siempre salimos adelante, siempre creíamos pues, que había que hacer muchas cosas. Aprendimos el hecho de habernos desarrollado toda la primaria en una ciudad como Lloro, en aquel momento pues era una ciudad muy, muy pequeña, y conocer a nuestra gente de las comunidades del campo, trabajar mismo el campo. Yo recuerdo que en primaria, si éramos buenos estudiantes, nos daban un pedacito de arriate que llamábamos, era 1 metro por 2 metros de longitud donde podíamos sembrar y cosechar nuestro propio producto. Ahí aprendimos a carpintería, aprendimos agricultura, aprendimos un montón de cosas que eso lo va formando a uno en la vida, definitivamente. Y uno va conociendo las debilidades y las fortalezas que se tienen en el campo, las debilidades y las fortalezas que se tienen en las ciudades, por el hecho de que después tuve la oportunidad de pasarme a un colegio, pues eso también me ayudó a formarme como persona y un poco, yo diría, a ser un poco menos rebelde. Allá ya en la universidad ya uno ya empieza a pensar diferente, en forma diferente, empieza a ser más responsable, más pensando en su futuro. Y bueno, ahí se va desarrollando en forma personal y creando toda digamos, una vida que es la que le va gustando a uno, va dependiendo del carácter, de la forma de ser. Pero sí, los recuerdos de primaria, de las actividades que se hacían hasta el sol de hoy. Yo ando buscando por ahí, tengo un pequeño terrenito, ahí ando viendo cómo sembrar maíz, cómo sembrar frijoles, aunque sea en un pedacito de tierra. Y una de las cosas más bellas de la vida es ir a cortar un rábano y ver que crecieron ahí dos o tres rabanitos de lo que uno sembró. O sea, todo eso pues lo lleva a uno a formarse en la vida, a conocer, como le decía, conocer las debilidades y las fortalezas que tenemos en nuestras diferentes ciudades y en nuestras diferentes áreas del país. Entonces uno se relaciona a muchos niveles, inclusive llamémoslo, ¿por qué no? Niveles económicos, diferentes niveles económicos, pero eso lo hace a uno poder entender cuáles son las necesidades reales de nuestra población, por dónde debemos de encaminarnos para mejorar, evitar esas debilidades o minimizar esas debilidades al máximo y tratar de apoyar en todo lo posible y en lo que está en nuestras manos para llegar a tener un país, digamos, con, con una, con que la gente lo reconozca con sus cualidades y sus fortalezas y no con las debilidades y los problemas con los que contamos. ¿Tuvo hermanos, doctor? Y si me da los nombres de ellos, o Y hermanas. tengo 2 hermanos, no viven aquí en Honduras, un hermano menor que vive en Dominicana, Said Cagua se llama, y una hermana Esmeralda que vive en Guatemala. Ya es viuda, pero allá está con sus hijos y sus nietos también. Ya. Eh, ¿Practica alguna religión? Soy católico.
Soy católico pues, desde el nacimiento y lo sigo siendo. Da mucho orgullo. ¿Alguna vez Eh, durante su vida ha mostrado inclinación hacia alguna corriente política en su vida o totalmente ajeno a ese ambiente? Pues uno como ciudadano debe reconocer su responsabilidad, ¿va? En algún momento el ser humano es un ser político y tenemos que reconocerlo y lógicamente tenemos ciertas orientaciones, pero si usted me pregunta en este momento, mi respuesta es que no creo en nadie. Hemos tenido tantas cosas, tantos problemas, tantas experiencias en la vida que al final más bien le agradezco a Dios que me haya guiado dentro de la parte académica y gracias a Dios ahí hemos estado y yo creo que de ahí nos van a llevar en ataúd. Así que estamos en la parte académica y creemos que es lo que más conviene a nuestro país. Soy una persona luchadora, totalmente fiel creyente de que la educación es la que va a llevar al país hacia el desarrollo, más que la salud, más que la seguridad, más que cualquier otro tema. Porque una persona educada de por sí y por sí sola va a buscar su propia mejoría de salud. Es cierto, son dos temas que yo diría que son prioritarios en un gobierno, deben ser prioritarios. Los dos temas en todos los gobiernos, no importa qué partido político sean. La educación y la salud son básicos, son importantes, pero una persona que tiene buena salud, pero que no está educada, no necesariamente va a continuar buscando esa buena salud. Pero una persona educada sí va a buscar siempre tener una buena salud. Entonces consideramos que totalmente la educación es debe ser la prioridad número uno de Honduras y por lo tanto debemos, y a nosotros nos toca como académicos, seguir luchando hasta el final de nuestras vidas por ese lado, por fortaleciendo la educación, capacitando a nuestro país, a nuestro personal, para que podamos, nuestra población tenga una mejor educación y por lo tanto va a tener una mejor salud y un mejor progreso y un mejor desarrollo. A eso iba- Perdón. No, diga, diga. No, le iba a hacer el ejemplo de que no hay ningún país del mundo desarrollado que no tenga una buena educación. Y no es que se desarrolla y después viene la educación, no, todo lo contrario. Primero se educa para tener un buen desarrollo. Y eso lo debe entender todo el mundo, todos los sectores, sector privado, sector público, academia, la sociedad civil. Si usted tiene un pueblo educado, usted va a tener un país por lo menos en vías de desarrollo. Desgraciadamente nosotros ni siquiera deberíamos de llamarnos en vías de desarrollo. O sea, nos falta todavía mucho, nos falta muchísimo como para poder lograr esos niveles. Pero sí, por lo menos todavía habemos personas que creemos fielmente en ese tema, creemos fielmente en que la educación es básica y lo voy a repetir toda mi vida y por eso he luchado y voy a seguir luchando. ¿Logró hacer realidad todos sus sueños? Yo creo que sí, dice que yo creo que sí. Para que en lo personal, como le decía al principio, gracias a Dios tengo unos hijos lindos, tengo unos nietos más lindos todavía. Y gracias a Dios con mi señora pues vivimos tranquilos, felices, ya llevamos 40 y casi 49 años de casados, nos falta uno para llegar a los 50. Y en mi vida profesional también yo creo que me siento totalmente realizado haber logrado la creación del Instituto de Ciencias de la Tierra dentro de la Facultad de Ciencias. Para mí es un gran orgullo y una alegría pues de verlo cómo va creciendo, que ya se fue totalmente solo, ya se va desarrollando. Y en la parte académica, pues yo creo que sí, hemos logrado una posición, ya el hecho de ser decano de una facultad, pues es de mucho orgullo, de mucho peso. Y con eso yo creo que sí, hemos logrado desarrollarnos en ambos sentidos, en la parte profesional y en la parte personal. Nos sentimos totalmente satisfechos. ¿Cree que la posición de la academia en Honduras es la que debería tener o cree que debería haber un poquito más de involucramiento de la academia en el tema de la realidad del país? Mire, nosotros como académicos siempre hemos pensado en que sí, tenemos una responsabilidad. La primera responsabilidad a nivel de educación superior, lógicamente, es formar al profesional que necesita el país como para poder desarrollarse. Y ese profesional, pues es muy importante que tenga las capacidades suficientes como para poder desarrollarse y desenvolverse en su vida profesional. Y esa es una responsabilidad muy alta, muy grande que tenemos en nuestra universidad y que la compartimos con las demás universidades públicas y privadas del país. Pero al mismo tiempo sí consideramos de que debemos de
como de producir un norte para el país. Producir un norte tratando de, y ha habido varias actividades y gestiones bajo ese tema, de buscar como una ruta y planteársela al gobierno como un plan nacional desde el punto de vista académico. El problema es que nuestros políticos tienen muchas veces otros intereses, otras prioridades, llamémoslas así, y por lo tanto eso hace pues que se desvíen un poco desde el punto de vista de la educación superior y no le den la importancia a la Universidad Nacional como tal, que es digamos, la que guía el quehacer fundamental de un país a través de los profesionales pues, que le entregamos al país. Puede ser también que nosotros a veces, si los gobiernos se desentienden de nosotros como academia y nosotros como que tal vez nos hace falta un poco más de agresividad, de participación y de agresividad en cuanto a meternos un poco más, pero no meternos en política, sino que más bien meternos en el área de las recomendaciones, de las asesorías, del acompañamiento, de la facilitación de procesos y acciones a cualquier gobierno que esté de turno, como para que pueda entender mejor y desarrollar mejor sus actividades como responsable en un periodo dado. El otro problema que yo creo que eso ya no está en manos de la academia es que nuestros políticos desgraciadamente no siguen una línea, no siguen una ruta. Viene un partido político, pone a su gente, dura 4 años y de esos 4 años el primer año está aprendiendo, el segundo año se especializa, trabaja el tercero y el cuarto está en política. Entonces, si usted agarra los 4 años, se da cuenta que uno es productivo de cada gobierno y los otros 3 es pérdida de tiempo. Viene otro gobierno, que puede ser inclusive del mismo partido, y no, es que esta gente no es mía, va para afuera, vengo con gente nueva, especialmente a nivel profesional y a nivel técnico. No hablamos de personas a nivel político, por ejemplo, ministros, viceministros, directores generales. Entendemos que esa gente tiene que ser gente de confianza del presidente de turno. Pero desgraciadamente esa gente cuando llega también tiene compromisos políticos y empieza a sacar a los que sí conocen de los temas, a los técnicos, a los profesionales que están involucrados, que aprendieron en el gobierno anterior y ahora pueden dar tal vez la máxima capacidad, lo sacan y traen a alguien nuevo. Yo no digo que alguien nuevo sea malo o sea bueno, no, pero el problema es que tiene que venir a aprender. Entonces, de nuevo, primer año estás aprendiendo, el segundo año ya tenés experiencia y formulás un buen presupuesto, el tercer año trabajás. Estoy pensando en gente y en políticos, digamos, que están pensando realmente en el beneficio del país, ¿va? Pero el último año estás en política de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que tu productividad en los 4 años no pasa del 25 al 30%. Y eso pues nos hace débiles. Hace débiles a los mismos gobiernos y nos hace débiles como Estado de Honduras. Y la población pues sigue sufriendo, sufre bastante porque esos cambios bruscos, muchas veces defendíamos, por ejemplo, el hecho de que los periodos de gobierno deberían de ser de 5 años. Y simplemente por esa misma razón que le estoy poniendo, que yo creo que si tuviera un año más, por lo menos unos 2 años serían productivos, 2 y medio. Y eso subiría ese porcentaje de 25 a un 40% de productividad. Entonces, bueno, es una crítica que esperamos que sea constructiva para los próximos candidatos, para los próximos gobiernos que puedan venir. Doctor, finalmente ya pues se nos ha acabado el tiempo. Si tuviera que darle un consejo a los jóvenes, pues, ¿qué les diría? Mire, mi mejor consejo para la juventud es que estudien, que no pierdan su tiempo en actividades por mucha necesidad que tienen de trabajar, porque tienen que apoyar a su familia, a sus padres, a su madre, y lo entendemos y conocemos muchos casos de gente que está estudiando y está trabajando. Nuestra universidad, inclusive yo me atrevería a decir que más del 40% de nuestro estudiantado, que alcanza 90,000 estudiantes, por lo tanto estoy hablando de más de 40,000 estudiantes, trabajan y estudian. Y me atrevo a decir más que ese porcentaje. ¿Por qué? Porque ven la necesidad de formarse, ven la necesidad de capacitarse para poder no solamente tener una posición y tener un sueldo mejor, no, sino que también para producir, para ser innovador, para traer ideas nuevas y cambios nuevos a nuestro país.
Entonces, el mejor consejo que yo le puedo dar al estudiante, pues, que desde primaria o secundaria o universitaria, donde esté, que continúe, que no deje de estudiar. Que por muchos problemas que pueda tener, por mucho costo que pueda tener, que haga el esfuerzo más grande, que después él mismo va a decir, gracias a Dios logré graduarme. Y ese esfuerzo, solo uno sabe lo que cuesta y sabe los beneficios que le trae cuando ya uno está graduado. Sacar un título universitario o más de un título, y por qué no, ahora ya el título grado no es suficiente tampoco. Tenemos que hablar de una especialidad, tenés que llevar una maestría y por qué no si puedes llegar hasta un doctorado. Y aquí no estoy hablando de los costos económicos para estudiar eso, porque son muy altos, pero becas hay un montón, becas abundan. Lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de buscar esas becas. Aún nuestra misma Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene un programa de becas para el estudiante y también tiene un programa de becas para el docente nuestro, para que se vaya mejorando y elevando su nivel educativo y por ende poder mejorar también su capacidad para poder formar mejores profesionales. Doctor, le agradecemos, gracias por su tiempo y por su amabilidad en conversar con nosotros acá en Proceso Digital. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden, pues. Hemos conversado hoy con el doctor Nabil Caguas, él es el decano de la Facultad de Ciencias de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias a todos por el favor de su atención. Que pasen feliz día.